Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy que abarca los últimos temas de este capítulo, ¿verdad? Que va a ser evaluado en examen. Uno de los tres capítulos que va a ser evaluado, faltan dos más. Los temas específicos que vamos a ver el día de hoy son espejos convexos y lentes. Lo último que habíamos visto, para recordarles, era el tema de siempre estábamos con espejos, si era espejos cóncavos, pero no habíamos hecho ejercicios de espejos convexos y yo les dije el día de ayer que íbamos a hacer uno el día de hoy antes de empezar la clase. Y recuerden, estas son las reglas que ya habíamos visto, de qué les va a pasar a los rayos cuando llega a un espejo. Y, por ejemplo, dice que un rayo paralelo, recordando, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Un rayo paralelo al eje óptico se refleja y pasa por el foco. Después que un rayo radial que pasa por el centro de curvatura del espejo esférico, o sea, incide pasando por el centro de curvatura del espejo esférico y se refleja en la misma dirección. Y un rayo focal pasa por el foco y se refleja en dirección paralela al eje óptico. Con dos de estos tres rayos es suficiente para nosotros poder identificar en qué posición se encuentra la figura. Ya hicimos varios ejemplos con espejos cóncavos. Ahora vamos a hacer uno con un espejo convexo, también conocido como espejo divergente. Este espejo depende de qué lado lo estamos viendo, ¿verdad? Si lo vemos desde el lado de acá, que la luz incide de este lado de acá, va a ser convexo, también llamado divergente. Es el que vamos a hacer el día de hoy, porque si incidiera del lado de acá sería cóncavo y esto ya hemos hecho. Entonces, si tenemos un objeto, ¿verdad? Lo más fácil para ver la imagen es el objeto y lo más fácil para ver la imagen es trazando. Para mí, la facilidad es siguiendo las primeras dos reglas, el rayo paralelo y el rayo radial. Entonces, lo primero es, hago un rayo paralelo al eje óptico, que es este de acá abajo. Entonces, el rayo paralelo al eje óptico sería ese. Y acuérdense que decía que el rayo paralelo eh, eh, pasa por el foco. En el caso de ser, si fuera cóncavo, se regresa al foco, pero como es divergente, esto acuérdense con un espejo, la luz no puede pasar al otro lado, la luz se va a reflejar, no pasa, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera va a pasar en este caso que sea cóncavo? La luz parece emanar del foco cuando es el rayo paralelo. Entonces, como que nosotros apuntáramos del foco y en esta dirección. De esa manera rebotaría. Acuérdense que en el espejo cóncavo era más fácil porque el foco está del mismo lado, ¿verdad? El foco está del mismo lado de donde viene la luz. Entonces, nosotros hacíamos el rayo paralelo y después el dibujo lo hacíamos hacia el foco. En este lado, como el foco está del otro lado y la luz no puede pasar, la luz parece, cuando rebota, parece como emanar del foco. Entonces, aquí iría en esta dirección. Entonces, eso es, estamos dibujando la punta, ¿verdad? Cualquier parte, si nosotros quisiéramos ver de dónde va la mitad, parecería como emanar de esa dirección, los rayos de luz, siempre del foco. Si quisiéramos ver esta altura de aquí de la torre, en qué punto va a estar después, entonces seguiríamos esta trayectoria, ¿verdad? Entonces, suponga que acaba un avión volando, entonces eso es porque la luz parece como que está emanando del foco, entonces por eso esta va a esta dirección. Es paralela al eje óptico y como que emana el foco. Después la otra condición era un rayo radial. El rayo que va al centro de curvatura, un rayo que apunta al centro de curvatura, se emite en esa misma dirección. Es como que rebota prácticamente. Entonces miren, sale y rebota en la misma dirección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apuntamos al rayo de curvatura, justo en esa parte, visto desde el punto de vista del rayo, es normal la superficie, tiene 90 grados, no está curvada, ¿verdad? Con respecto, si viniera de acá, sí, ¿verdad? Porque tiene una curva, pero si viene de acá la luz y va hacia el centro de curvatura, ahí es plana, digamos, en ese pequeño espacio, viéndolo microscópicamente. Entonces, por esa razón, es que la luz se regresa en la misma dirección. Esta sería la segunda regla. Y estas son las dos reglas más fáciles de aplicar. ¿Y qué pasa con los
con los rayos, ¿para dónde apuntan? Mire, este para acá arriba y este para acá a la izquierda. Pero si se fijan, estos rayos nunca se van a juntar porque más bien cada vez se van separando más. Apuntan en distintas direcciones. Entonces la imagen, ¿cómo se forma? Aquí quizás podrían tener dudas, ¿verdad? La complicación, pero esto se resuelve ya que los rayos directamente no forman la imagen. Entonces nosotros tenemos que ver de dónde provienen esos rayos y es una imagen virtual. Tenemos que ver, hacer como la traza. Entonces en lugar de que se va a formar acá en este lado, la imagen sería una imagen real. Pero como no se puede formar, ya que los rayos cada vez se están separando, pero parecen venir de un punto común, ¿verdad? Tengan presente que lo que estamos dibujando es la altura de la torre. Esos dos rayos de alguna manera nos están indicando en qué parte está la altura, pero es donde ellos se junten. Entonces, como acá cada vez se separan, y les dije que no va a formar una imagen real en este lado, porque cada vez se separan. Entonces, vemos la tendencia de dónde provienen estos rayos. Este rayo que va para acá, ¿de dónde da la sensación que proviene? Del otro lado del espejo, ¿verdad? Como cuando nosotros miramos un espejo. Y, perdón, ahí adelanté esa imagen, ahí estaba mal, eso lo tenía que haber hecho después. Primero tenía que haber trazado esta línea. Y entonces, esta línea, este rayo, ¿de dónde procede esta línea? Entonces, donde se junten estos dos, ya que nos da la sensación de que ahí proviene la luz la puntita de la Torre Eiffel, ¿verdad? La parte más alta. Entonces ahí colocamos la parte más alta. Y como esta imagen nosotros no la tuvimos que hacer con los rayos directamente, sino que como haciendo como cierta trazabilidad de los rayos, ver de dónde provenían, es una imagen virtual, porque no se formó directamente con los rayos, se formó con la traza de los rayos, viendo de dónde provienen. Entonces, cuando las imágenes se forman con esa traza de los rayos, y en el caso de espejos, nosotros decimos cuando están al otro lado del espejo, son imágenes virtuales. Entonces, las características nos quedaría que es una imagen virtual que está derecha, ¿verdad? Porque la punta apunta hacia arriba, en las dos está apuntando hacia arriba, y que es reducida. Entonces, todos los espejos convexos, las imágenes que forman son virtuales. Eso ya les va a quedar espejos, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al tema de lentes. Entonces, ahí cerramos con espejos, ¿verdad? También esto lo podrían hacer con las ecuaciones. Hay una ecuación para espejos, ¿verdad? Que tenía 1 sobre el foco igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. A esa ecuación le correspondería una tabla de signos que nos decía qué signos llevan cada uno, dependiendo si el lente es convergente o divergente. Pasemos ahora a otro tema. Ese era como pendiente de lo de ayer, ¿verdad? Relacionado con espejos. Ahora vamos a pasar a un tema distinto que es lentes. Entonces leamos por aquí, si quieren, leo, ¿verdad? Para lo que nos está diciendo el concepto de lente. Un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa un haz de luz por medio de una refracción. O sea, la luz cuando pasa por el lente. Acuérdense que es refracción, que se desvía, ¿verdad? Entonces, este lente enfoca o dispersa la luz por medio de refracción. Y por lo general se construye un material transparente, que puede ser vidrio o algunos tipos de plástico, ¿verdad? Entonces, material transparente. Y una o ambas superficies, porque un lente tiene dos lados, ¿verdad? Y, bueno, ahorita me pueden ver en la cámara, yo estoy usando los lentes ahorita. Entonces tiene dos superficies, la externa y la que está por adentro, más cerca del ojo. Entonces, esas superficies tienen distintas formas. Pueden ser curvas, ¿verdad? O pueden ser planas. Y pueden ser distintos tipos de curvas. Pueden ser cóncavas o convexas. Este de aquí tiene las dos superficies convexas, ¿verdad? Porque la luz va a venir de este lado o ya sea de este otro lado de acá. Permítanme. Alguien se está conectando. Eh, repito un poquito para el que se acaba de conectar. Ya vimos el tema de espejos, cerramos con espejos divergentes y ahora pasamos a lentes. En el lente la luz va a pasar al otro lado del lente directamente, ¿verdad? Porque ustedes conocen, cuando todos han visto lentes, ¿verdad? Y la persona que tiene lentes está viendo lo que está al otro lado de ese lente. Entonces la luz pasa al otro lado, ¿verdad? Y se desvía por refracción, ¿verdad? Se desvía la luz y puede ser que en este caso aquí, la está enfocando, pero también puede ser que la disperse la luz, el mismo lente. Y ese lente puede tener una superficie curva o también planas, que ya vamos a ver. Dice que las lentes esféricas tienen superficies definidas por dos esferas. Fíjense esta lente de aquí. La lente es esto que está aquí en medio y definidas por dos esferas.
porque fíjense que esta parte derecha del lente está definida por esta esfera de acá. ¿Qué nos va a definir? La curva, qué tanto se está curvando con el radio, a través del radio de curvatura. Y esta otra lente de acá, la parte izquierda del lente, está definida por la esfera del lado derecha. La define mediante el radio de curvatura. Y este caso es una lente biconvexa. Estos radios de curvatura, los lentes pueden tener distintas curvaturas en ambos lados, ¿verdad? Puede ser que la curva en una sea mayor que la curva en el otro lado. Y tenemos lentes también bicóncavos, que eso se hace cortando el vidrio, ¿verdad? Lo cortan de esta forma para que quede lente biconvexa. ¿Por qué le llaman biconvexa? Porque las dos superficies, vistas desde el exterior, tienen forma parecida a lo que era un espejo convexo, ¿verdad? Y la bicóncava, también vista desde el lado exterior de la lente, tiene una superficie cóncava. Y bi porque es doble, ¿verdad? Por los dos lados es cóncava. Y biconvexa por los dos lados es convexa. Pueden tener distintos radios o el mismo. En el caso de que tengan el mismo radio, se dice que el lente tiene simetría esférica, porque tienen estos dibujos de aquí tienen distintos radios, ¿verdad? De curvatura. No se logra apreciar mucho porque el radio siempre es parecido. Ya acá, ya cuando está acá la lente, parece que da la sensación de que tendrían el mismo, ¿verdad? Pero sí, esta es un poco más grande, entonces esta curva acá es un poco... Si ustedes se midieran del centro, me dirían que una de las dos es más grande, ¿verdad? Y acá tenemos la bicóncava. Incluso no solo de este tipo, hay más que ya vamos a ver más adelante. Por ahora analicemos estas dos. Miren, esta de aquí, biconvexa, ¿verdad? Y fíjense que aquí pasa lo opuesto a lo que pasaba en los espejos. ¿Qué pasaba con los espejos convexos? Dispersaban la luz, porque la luz rebotaba, ¿verdad? Y rebotaba, como el ejemplo que acabamos de ver, que parecía que viene del foco, como que la luz emanaba del foco. Entonces la luz se dispersaba a este lado porque la luz no atravesaba. Acuérdense que los espejos reflejan la luz. En el caso de los lentes, la gran diferencia es que la luz sí pasa y es refractada. Refractada es que se desvía, ¿verdad? Entonces la luz se desvía y aquí pasa al revés que los espejos convergentes, perdón, que los espejos convexos. Los espejos convexos eran divergentes, pero las lentes biconvexas son convergentes. Miren, aquí pasa la luz, ¿verdad? A través de esta lente convergente y llega al foco. Acá también pasa la luz. Cuando se pasa, se desvía hacia el foco. La que se desvía al foco son los rayos de luz que entran paralelos al eje óptico. Por acá tenemos el eje óptico. Entonces, los rayos de luz que entran paralelos al eje óptico se desvían hacia el foco, parecen apuntar al foco. Este ejemplo lo podemos ver clarito con una lupa. Si los que han tenido la oportunidad de jugar con una lupa y hay un sol y ponen un papel abajo, depende de la distancia que colocan la lupa. Si la logran colocar a una distancia en que el foco esté tocando el papel, ustedes van a concentrar los rayos solares en ese punto, entonces van a poder quemar el papel. Porque todos los rayos que le están llegando a la lupa están apuntando hacia ese punto. Entonces, o en la piel, ¿verdad? Ustedes se lo pueden poner y van a sentir que les quema. Una mala idea sería, por ejemplo, tratar de ver el sol con la lupa, porque se podrían quemar, ¿verdad? Dañar bastante el ojo. Y la otra es la lente biconvexa. Perdón, la lente bicóncava, porque es cóncava en ambos lados. Y en este tipo de lentes, eh, la lente bicóncava es divergente, los rayos divergen. Si se fijan, después de que pasan al otro lado, no van como a un foco, sino que más bien parecen que ellos provienen de un foco. Miren, cada uno de los rayos que pasa al otro lado, estos rayos paralelos se desvían y parecen todos provenir de este foco, del mismo foco. Entonces, el foco en estas lentes se encuentra del mismo lado donde procede la luz, porque la luz, miren, venía de este lado y al otro lado parece que tienen un foco en común, ¿verdad? Los rayos. Y en la anterior, la luz proviene de este lado, pero el foco se encuentra en el lado derecho, porque la luz apunta hacia ese lado. En realidad, pues, el foco también podría estar al lado izquierdo, ¿verdad? Si nuestra luz proveniera de este lado, porque todas apuntarían hacia el mismo foco.
Entonces acá tenemos que, como si emanaran, dice aquí, ¿verdad? De un foco. Entonces se dispersan, por eso los lentes divergentes, porque los rayos divergen y se dispersan, ¿verdad? Como que mandaran de un foco en común, de ese foco de ahí. Ambas tienen foco, ¿verdad? Solo que uno se enfoca en la lentes convergentes, ¿verdad? Y en las lentes divergentes emanan como del foco. Entonces ahí está la diferencia. La convergente como que se enfocan y la divergente emanan de ese foco. Y esas son las más comunes con las que vamos a estar trabajando mayormente en ecuaciones, pero de acuerdo a la curvatura hay distintos tipos de lentes. Y se clasifican en dos grupos. Lentes convergentes, que el centro es más grueso que la periferia. Entonces miren, la parte central es más gruesa que la periferia, en este también y en este también. Y lentes divergentes, que la cóncava es una de ellas, ¿verdad? Y la parte central es más angosta que la periferia. Entonces aquí es más delgado, aquí también y aquí también. Entonces estos se pueden tratar con ecuaciones similares o van a provocar el mismo efecto. Estos van a hacer que la luz se enfoque y estos que la luz diverja. Eh, Más adelante vamos a trabajar con esto, con algo que se conoce como ecuación del fabricante, pero por ahora las ecuaciones que vamos a estar aplicando aplican para el biconvexo y para el bicóncavo. Y los rayos de luz también, los que vamos a estar trabajando, las reglas que ya les voy a dar un poquito más adelante, también se aplican para el bicóncavo y biconvexo. Bueno, esto es lo que viene ahora. ¿Se acuerdan que había unas reglas para trazar en espejos, verdad? Para trazar el diagrama de rayos, pero también hay unas reglas que, que nos sirven para trazar diagramas de rayos con lentes. Y estamos hablando de lentes convergentes y divergentes. Y veamos las reglas y después las vamos a aplicar en dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos para aplicarlas. Primero es el rayo paralelo. Paralelo al eje óptico, ese rayo es paralelo, ¿verdad? En la incidencia y después pueden pasar dos cosas. En una lente convergente pasa por el foco y en una lente divergente parece emanar del foco, que es lo que les estaba explicando ahorita. Y eso ya lo vimos con imágenes antes, ¿verdad? Convergente pasa por el foco y divergente parece emanar del foco. Después el rayo central, este es el más fácil porque este no se desvía. Porque teniendo en cuenta que la lente es delgada, si es delgada, el rayo central no se desvía, entonces prácticamente es facilito porque es trazar una línea recta. Y el rayo focal es el que, hay dos opciones, que pasa por el foco del lado del objeto en una lente convergente. Y parece pasar a través del foco en el lado de la imagen de una lente divergente. Después de la refracción es paralelo al eje óptico de la lente. Fíjense que esta explicación es bien difícil y entonces si yo me pongo a hacer los diagramas de rayos, más bien los puedo confundir porque se pueden hacer los tres rayos, pero como en el caso anterior, con dos rayos es suficiente para determinar. Por lo general, se hacen dibujos, los libros usan velas, entonces están determinando la altura. Pero lo más fácil es trabajar con estas dos primeras instrucciones. El rayo paralelo, que si la lente es convergente, pasa por el foco, y si la lente es divergente, emana el foco. Y el rayo central que no se desvía. Entonces quedémonos con estas dos reglas. Esta de acá, incluso en el libro lo dice, que sirve para confirmar. Por lo general se traza con estos dos, y después de que se tiene el dibujo, se traza este tercero, y es para confirmar si es cierto que estaba en ese punto. Pero vamos a hacer ejemplos con estos dos primeros. Y miren, fíjense que como en el caso también de los espejos convergentes, en las lentes convergentes también hay distintas áreas. Y de acuerdo a esas distintas áreas o zonas, vamos a producir una imagen con distintas características. Acuérdense el ejemplo que les di con un video donde salía como un muñeco de Elmo y con una lente que era convergente, ¿verdad? Y según las distintas distancias, la imagen estaba, la característica más notoria que vimos ahí es que la imagen se ponía invertida cuando estaba lejos y cuando estaba cerca derecha. Miren aquí también, ¿verdad? Invertida cuando está bien lejos, acá todavía sigue invertida. Después de que pasa un punto menor del foco, queda derecha.
Entonces, están esas zonas, ¿verdad? Están divididas por el foco y el doble de la distancia del foco. Entonces, eso me va a dividir estas zonas. Por ahí pueden leerlo, ¿verdad? Esta imagen más adelante, individualmente cada una de esas características. Pero vamos a hacer en este caso voy a hacer ahorita, dos diagramas de rayos. Voy a hacer uno que esté en esta zona y uno que esté acá más cerca, para que puedan ver cómo realizarlo. Entonces, mira, aquí el foco está en los dos lados, porque lo pueden poner a ambos lados porque es una lente biconvexa, ¿verdad? Entonces, tiene dos focos. Y el radio de curvatura es el mismo, que en este caso vamos a asumirlo, ya que no nos dieron los radios, vamos a asumir que es el mismo, ¿verdad? Entonces el foco está a la misma distancia. Entonces vamos a aplicar la primera regla. ¿Qué dice la primera regla de las lentes? Si es una lente, ¿esta qué es? ¿Convergente o divergente? A ver si recuerdan. O sea, convergente es que va a pasar a través del foco y divergente es que va a aparecer más bien que viene desde el foco, que va a emanar la luz de ahí. Convergente. Sí, esta es convergente. Acuérdense, las lentes biconvexas son convergentes. Entonces, el rayo se va a desviar como hacia el foco. Ajá, se desvía hacia el foco. Y, a ver ahora, el otro rayo, ¿cuál es? Y acuérdense, la segunda instrucción es la más fácil todavía. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Suponiendo que son lentes delgadas. Estas son lentes delgadas, aunque la parte aquí, aunque esto se mire más ancho, pero en general esto es delgado. Quizás esto sea 1 milímetro, ¿verdad? Ya trabajando con lentes. Entonces, a eso se refiere con delgados, que por lo general sea delgadas. Y la otra cosa que les dije, que si era más gruesa del centro, eran lentes convergentes. Pero eso no tiene que ver, no lo vayan a confundir. Entonces, el rayo central no se desvía. Entonces, trazamos una línea recta desde la punta de aquí, de la Torre Eiffel, hacia el rayo central y va a continuar recto, no se desvía. Entonces, esa segunda instrucción es bastante fácil de aplicar. Y acá vemos donde se intersectan los rayos, que se intersectan en este punto de acá. Entonces, la Torre Eiffel nos queda de esa forma. Aquí quizás muchas de las instrucciones se mantienen, ¿verdad? Pero cambian algunas cuantas. Una característica que va a cambiar desde los espejos hasta las lentes es el concepto de imagen real o virtual. Acuérdense que antes nosotros habíamos dicho que la imagen era real cuando se formaba en el mismo lado y virtual cuando se formaba en el otro lado. Aquí es al revés. En una lente, la imagen es real cuando se forma directamente con los rayos, digámoslo de esa manera. O también lo pueden ver al otro lado, ¿verdad? Cuando se forma al otro lado, perdón, es real cuando se forma al otro lado. O directamente con los rayos. Esta imagen se formó con los mismos rayos que produjo, ¿verdad? Directamente con los rayos. Miren, esto lo formé con los rayos. Entonces, cuando se forma directamente con los rayos o al otro lado del lente, es una imagen real. Eso lo pueden tener en cuenta fácilmente, digamos, con los lentes que usa una persona, ¿verdad? Lo que está viendo. O sea, yo estoy viendo ahorita, digamos, la cámara que tengo aquí. Entonces, esa imagen que estoy viendo de la cámara es real. O sea, supongo que esto es un lente, ¿verdad? Este es el objeto real, la Torre Eiffel, y una persona lo está viendo. Por ahorita, obviemos lo que está invertida, porque ya sabemos que no lo ve invertida, lo ve derecho. Pero esa imagen que está viendo es directamente el objeto, ¿verdad? Entonces, a eso se llama imagen real. Entonces, esta imagen real, porque los rayos tienen procedencia directa, en el caso de lentes, se le va a llamar imagen real. Está invertida y aumentada. Si se fijan, es más grande, ¿verdad? Su tamaño. Para ver cuánto está aumentada, ustedes podrían, eso lo tienen que trabajar como con escala, ¿verdad? Puede decir, ustedes cambiando su cuaderno 1 centímetro, me representa 3 centímetros, o le asignan una escala para trabajarlo. Y ahí la tenemos. Ahora vamos a ver otro caso. Miren que habían 3 zonas, ¿verdad? Acá están, ¿verdad? Ahorita vimos esta. Nos quedó real, invertida y aumentada, como nos dice aquí.
Ahora vamos a hacer una que la distancia del objeto sea menor que el foco. Y después evaluamos las características. Aunque ahí ya les dice cómo le va a quedar. Vamos a lo siguiente. Cuando la distancia del objeto es menor que el foco. Entonces, si se fijan, el objeto se colocó más cerca de la lente. Quizá aquí el objeto tiene a una distancia sub cero de 12 centímetros y el foco está a 20 centímetros. Entonces, la distancia del objeto es menor que la distancia del foco. Ahora hagamos la traza de los rayos. Entonces, el primero es que un rayo paralelo en una lente convergente va a converger al foco, ¿verdad? El rayo paralelo converge al foco. Y ahora, el, el rayo central no se desvía. Eso sería lo siguiente. Ahora les pregunto, ¿ustedes podrían dibujar directamente con los rayos la imagen de ese objeto? Yo, la verdad que no, Si se creo fijan, yo. más bien los rayos cada vez se van separando, ¿verdad? Más. Entonces nunca van a ver dónde se encuentran. Entonces, eso no va a ser una imagen real, va a ser una imagen virtual. ¿Por qué? Porque en vez de seguir los rayos, nosotros vemos que estos rayos para acá, para donde están apuntando, ¿verdad? Más bien se van a separar, están divergiendo. Y en el otro lado, si nosotros hiciéramos como una traza de dónde provienen, en realidad veríamos que si para este lado se están separando, para el lado izquierdo se están acercando. Entonces, como nosotros estamos trabajando con la traza de esos rayos, eh, la imagen va a ser virtual y se formó en el mismo lado. Entonces, por eso les decía que en los lentes es al revés que en los espejos. Teníamos en los espejos teníamos que la imagen en el mismo lado era real. Y acá en los lentes tenemos que la imagen en el mismo lado es virtual. Porque si se fijan, no la formamos con los rayos que se refractaron, sino que con la procedencia de esos rayos. Entonces, eh, ahí se forma la imagen, características, virtual, porque la formamos con la procedencia, ¿verdad? No directamente con los rayos. Y también pueden ver que están en el mismo lado. Y acuérdense que en los espejos la imagen en el mismo lado se le conoce como virtual. Perdón, en los lentes. La imagen que queda en el mismo lado que el objeto en los lentes se conoce como imagen virtual. Derecha porque ambas apuntan en la misma dirección, en este caso hacia arriba, y aumentada porque es más grande. ¿Tienen alguna duda con la traza de estos rayos? Sí, sí, me puede explicar otra vez por qué el tercer rayo, para saber que es virtual. Como el tercer rayo. Ve, la tercera línea, perdón, que es la unión de medio. ¿Cuál cuál de todos? El primero dice la primera regla, un rayo paralelo se va a desviar hacia el foco. Después el rayo central no cambia. Pero si usted se fija, usted con estos rayos no podría formar la imagen porque nunca se va a encontrar, ¿verdad? En este lado, porque cada vez se separan más. Entonces lo que hace es este rayo de dónde parece proceder. Pues de algún punto parece que estos dos en la dirección opuesta sí se van a encontrar, ¿verdad? Si tuvieran. Entonces se hace una línea paralela a este, continuando como una continuación, ¿verdad? Hacia el lado opuesto y a este también, una continuación. Entonces, lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál decía la tercera línea? Porque aquí hay, este aquí es el mismo. Ay, sí, ya entendí. Esta es la misma y esa es una segunda. O sea, esa es la primera, que decía que un rayo paralelo se desvía hacia el foco. Toda esta es la misma. Esta es la segunda. Esa es esta de donde parece proceder, de esta dirección, si continúa en línea recta, ¿verdad? Atrás. Y este de aquí, donde parece proceder, entonces también se continúa en línea recta. Entonces, el punto donde se unen, ahí va a estar la imagen. Ah, ya, gracias. Está bien. Entonces, por eso la ponemos en ese lugar y es una imagen virtual, derecha y aumentada. Y en los lentes, también podemos hacerlo de forma analítica, el cálculo. Acuérdense, la variable, distancia del objeto, distancia de la imagen, foco. Y
¿Saben cuál es la ventaja? Que en las lentes se usa la misma ecuación, entonces se van a tener que aprender una sola ecuación. La misma ecuación que se usa en los espejos se usa para los lentes. 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia del foco. Y también acuérdense que de estas ecuaciones nosotros podríamos despejar de ahí, que nos queda de esta forma. Entonces, si nosotros ocupamos la distancia del objeto, directamente aplicamos esta fórmula. Algo a tener en cuenta es que los signos van a cambiar. Hay una tabla de signos que ya se la voy a dar más adelante. Y el factor de ampliación también es el mismo que usábamos en espejos esféricos. Negativo, distancia de la imagen entre distancia del objeto. También pueden usar las alturas. Si ustedes lo están dibujando y el factor de ampliación, la ecuación era la misma. ¿Se acuerdan cuál era si usaban las alturas? HI sobre H0. Sin el signo negativo, era positivo. Pero si usan las distancias, sería negativo distancia de la imagen entre distancia del objeto. Y si quieren encontrar M con las alturas, directamente sería altura de la imagen entre altura del objeto, con el signo positivo. Y para esta fórmula de aquí, para estas tres fórmulas, vamos a usar una convención de signos, que va a depender si el lente es convergente o divergente. Entonces aquí se la dan. Distancia focal, para el lente convergente la vamos a trabajar como positiva. Por ejemplo, si le dicen la distancia focal es 5, vamos a tener que usar positivo 5. Pero si en el enunciado les dicen la distancia focal es 5 y les están hablando de una lente divergente, no la van a poner directamente 5, la tienen que poner negativo 5. Y si el objeto está enfrente de la lente, el objeto es real. Esto de objeto virtual está bien raro porque todavía no lo hemos trabajado, entonces siempre el objeto lo vamos a colocar enfrente, ¿verdad? La distancia es positiva. Por ejemplo, esta imagen, si solo teníamos el objeto, esta distancia se mide de la lente y la trabajamos con positiva, que esto está a cierta lado. Ese es el objeto inicial. Entonces la distancia la trabajamos como positiva. Y si nos da una distancia negativa, significa que está al otro lado, ¿verdad? Cuando nos da una distancia negativa, está al otro lado. Por ahorita quizás alguien podría estar pensando, se podría confundir, ¿verdad? Que ustedes cuando trabajan la recta numérica ponían los números positivos acá, ¿verdad? Y los negativos acá. Pero eso es una convención que se usa porque pudo haber sido al revés. En este caso, la distancia del objeto la vamos a trabajar como positiva. ¿Y por qué? El objeto ustedes no lo pudieron haber colocado ahí, lo hubieran puesto al otro lado y siempre iba a ser positiva. Entonces el objeto, siempre dejemos fijo que la distancia del objeto, el de su O, con su índice O, ¿verdad? Es positiva. La que nos va a cambiar es la distancia de la imagen. Si nos da positiva, significa que está en el mismo lado del objeto. Estaría a este lado. Si nos da negativa, estaría al otro lado. Por ejemplo, este objeto, el objeto era este. Distancia positiva siempre, no importa en qué lado esté, porque lo podrían haber colocado en el otro lado. Ahora, la distancia de la imagen es, si está al otro lado, que el objeto es negativa. ¿Por qué? Para este lado son distancias positivas y para el otro lado son distancias negativas. Y si nos queda en el mismo lado, como es este caso, la distancia de la imagen es positiva. Entonces, eso es lo que nos dice acá en la tablita también. Entonces, por ahora, dejemos que el objeto se lo van a hacer objetos reales con distancias positivas. Lo que sí puede cambiar es la distancia de la imagen, que podemos tener positivas y negativas. Distancia, porque esto de acá de objeto virtual se usa cuando se combinan lentes. En lugar de trabajar con uno, se trabajan con dos. Ahí hay un ejemplo en el libro que lo pueden revisar si quieren. Y hice después cuando les dé el repaso final, antes del examen les voy a hacer un ejercicio de esto porque nunca se sabe que combine lentes con este asterisco de aquí. Después dice distancia a la imagen y tipo de imagen. DI es positiva, ¿qué significa que DI sea positiva? Dice, la imagen se forma en el lado de la imagen de la lente. El lado opuesto al del objeto. Imagen real. Fíjense que lo que les acabo de mencionar ahorita, me equivoqué, está erróneo, lo del signo. Dice que lo que nos dice en realidad es, le voy a repetir de manera correcta. Esta distancia del objeto va a ser positiva. ¿Qué pasa con la imagen? Si se forma al otro lado, que es una imagen, ellos le llaman el lado de la imagen, le llaman a este, cuando se forma una imagen real, a las imágenes reales también le dan el valor de positivo. Entonces, esta les quedaría también el DI, o sea, la distancia de la imagen les quedaría positiva.
Y cuando se forma en el mismo lado, cuando se tiene una imagen, ahí tenemos el objeto tiene distancia positiva, y les dice que cuando la imagen se forma en el mismo lado, o sea, una imagen virtual, ese de ahí ellos lo toman como negativo. Entonces eso es importante cuando están trabajando con estas ecuaciones. Más que todo para interpretarlo, ¿verdad? Por si ustedes solo trabajan con las ecuaciones y me dio un DI positivo, ustedes tendrían que interpretar qué significa eso, que el objeto es real o virtual. Para eso sirven esos signos de la distancia de la imagen, para interpretarla. Entonces, aquí nos dice que si la DI es positiva, ¿qué significa? Que está en el lado opuesto y que la imagen es real. Entonces, esta tablita ustedes la pueden tener a mano, entonces no es necesario que se la aprendan, pero sí es importante que la sepan interpretar. Y si la DI es negativa, ¿qué significa? Que el objeto está en el mismo lado y es una imagen virtual. Ahí está. Y acá tenemos los M's. M positivo, ¿qué significa? Que la imagen está derecha. Y M negativo, que la imagen está invertida. Acuérdese de otra información que podemos extraer de M. Si el valor absoluto de M es mayor que 1, ya sea, por ejemplo, si M nos da 1.5, quiere decir que la imagen es 1.5 veces más grande. Si nos da negativo 1.5, no quiere decir que es 1.5 veces más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que es 1.5 veces más grande, pero está invertida. Y si nos da un número menor que 1, por ejemplo 0.8, significa que está reducida a un 80% de su valor inicial. Si es 0.5, está reducida al 50% de su valor inicial. Entonces, el signo solo es para ver si es positiva o negativa. Ya si está aumentada o reducida, es si ese valor es mayor que 1 o menor que 1. Si es igual a 1, significa que no cambió de tamaño, que sigue siendo del mismo tamaño. Y ¿qué hora es? Disculpen, quiero saber cómo estamos con el tiempo. No tengo reloj a mano. Bueno, aquí 5:46. 5:46, ok. Falta poco para terminar la teoría, pero después quiero hacer dos ejercicios. Mira, aquí están, vamos por aquí por la 16. Hay 21 diapositivas. Si se fijan, por ahorita estuvimos trabajando con este tipo de lentes, convexas y biconvexas, y por lo general que tenían el mismo radio. Pero podemos tener situaciones más complicadas, con unas lentes distintas. Y hasta lo vimos. Aquí dice que el análisis que hemos hecho para lentes delgadas, biconvexas y bicóncavos ha sido relativamente fácil. Incluso las ecuaciones eran las mismas. Sin embargo, hay más tipos de lentes, como los que vemos aquí. Por ejemplo, este radio de curvatura puede ser distinto al que está acá, ¿verdad? Este tipo de lentes, por allá nos dice también el libro, que es el que se usa en lentes de los que usan las personas, ¿verdad? Para mejorar la vista, la visión. Esto es tipo menisco. Si se fijan, el tipo menisco tiene, puede ser menisco convexo, que la parte central es más ancha, o menisco cóncavo, que la parte central es más angosta. Entonces, tiene distinta radiocurvatura, porque si se fijan, esta curva de acá afuera es distinta a esta. O acá, ¿verdad? Esta curva es distinta a esta parte de acá, porque por acá es plano. Entonces, para estos otros lentes, tienen estas otras formas diferentes, con una diversidad de formas, como dicen ahí, hay una ecuación del fabricante del lente. ¿Por qué? Porque los que fabrican los lentes conocen qué radio de curvatura le dieron a cada lado, por eso le llaman ecuación del fabricante. Y esa ecuación del fabricante va a depender de los radios de curvaturas y del material que están usando, porque el material que usan nos va a dar el índice de refracción, que tanto se va a refractar la luz. Entonces acá tenemos esa ecuación del fabricante, que es 1 sobre el foco va a ser igual a n-1 multiplicado por 1 sobre el radio 1 más 1 sobre el radio 2. Y esta ecuación, al igual que las otras, ¿verdad? Tiene una convención de signos. Aquí nos dice, superficie convexa, el radio se pone positivo. Si la superficie es cóncava, el radio se pone negativo. Si la superficie es plana, el radio es infinito. Lente convergente nos va a quedar que el foco es positivo, y si la lente es divergente nos va a quedar que el foco es negativo. Aquí quizá algunos se pueden estar preguntando qué pasa si ese radio es infinito. Pues eso lo volvió más sencillo. ¿Por qué? Porque 1 sobre infinito es igual a 0, entonces ese término sería 0. Por ejemplo, si R2 fuera infinito, 1 sobre infinito me va a dar 0. Entonces,
más bien volvemos fácil la ecuación si se trabaja con este valor de infinito. Y otro tema es el tema de potencia de la lente, qué tan potente es. Fíjense que la ecuación del fabricante, la que estamos antes, no nos daba el foco, sino que nos daba un valor que era 1 sobre el foco. A ese valor de 1 sobre el foco, nos va a dar la potencia del lente, que esa potencia es medida en dióptrias. Entonces, P de potencia y que el valor o la unidad de medida de esa potencia es dióptrias. Ese es el término que se usa. Y acá nos dice que los optometristas usan esta relación inversa para expresar la potencia del lente. O sea, lo que nosotros conocemos como la graduación del lente. Se han fijado, ¿verdad? Que a veces dice más 1.25, más 2.25, negativo 2.25, esos valores que nos dan. Entonces, ese valor se mide en dióptrias. Y el símbolo es esta D. Por eso dice más 2D, ¿verdad? No sé si se han fijado a los que usan lentes cuando le dan la receta, ¿verdad? Para que les hagan el lente o los lentes. Entonces, esa D es de dióptrias. Es como decir metros, se usa la M. Entonces, las dióptrias, el símbolo es la D. Entonces, la potencia de la lente es el recíproco de la distancia focal, medida en metros. Entonces, la potencia se mide en dióptrias y es igual al inverso del foco, o sea, 1 sobre el foco. Pero el foco no lo voy a poner en centímetros porque no sería correcta. Para que les dé correcta las dióptrias, si tienen 20 centímetros, tienen que convertirlos a metros, 0.20 metros, por ejemplo. Entonces, de esta manera, si acá tienen metros abajo, nos va a quedar 1 sobre metros. Eso también se puede decir metros a la menos 1. Entonces, pueden medirlo en dióptrias y que es equivalente a medir metros a la menos 1. Entonces, ustedes podrían decir, ¿qué potencia tiene ese lente? Pueden decir 1.25D o también estaría correcto si ustedes me dijeran 1.25 metros a la menos 1. ¿Por qué? Porque metros a la menos 1 equivale a dióptrias. Entonces, aquí está esta equivalencia. Un dióptria es igual a 1 metro a la menos 1. Y la ecuación del fabricante de lentes expresa la potencia de un lente en dióptrias. Y aquí hay como un ejemplo de eso. Antes de hacer otros ejemplos, dice, por ejemplo, leamos este ejemplo que dice, si usted usa lentes, habrá notado que la prescripción del optometrista mencionaba dióptrias. Las lentes convergentes y divergentes se consideran como lentes positivas y negativas respectivamente. Así, si un optometrista prescribe anteojos de corrección más 2 dióptrias de potencia, se trata de lente convergente con distancia focal D, y aquí hacen el cálculo para la distancia focal. Entonces, tienen que P es igual a 1 sobre F, pero si ustedes despejan F, también se va a encontrar que F es igual a 1 sobre P. Entonces, aquí está haciendo el cálculo de ver cuál es la distancia focal de un lente con 2 dióptrias. Entonces, foco igual a 1 sobre P igual a 1 sobre más 2D. Acuérdense que el 2 es positivo, acá ya lo dejan positivo, y el D se mide con metros a la menos 1. Lo puso de esta manera porque le es más fácil después, el foco lo tiene que medir en metros. Entonces, en vez de dejar dióptrias, puso su equivalente, que el dióptria equivale también a metros a la menos 1. Y eso es igual a 1 entre 2, 0.50. Y como el metro aquí lo tenemos a la menos 1, pero si este metro nosotros lo pasamos arriba, simplemente nos queda directamente en metros. Y 0.50 metros equivalen a 50 centímetros. Y aquí dice, esta es información como de los lentes. Cuanto mayor sea la potencia del lente en dióptrias, menor es su distancia focal. Y es más fuertemente convergente o divergente. Así, para corregir un problema de la vista más severo, se requiere lentes de mayor potencia y menor foco, que en el caso de un problema que se considera leve. O sea, cuando el problema es más grave, el dioptria sería mayor, ¿verdad? La potencia del lente es mayor, tiene más dioptrias. Pero, si se fijan, la relación entre el foco y la potencia es que a mayor sea la potencia, menor es el foco. Es lo que nos dice ahí. Entonces, a mayor potencia, menor foco. Entonces, y problemas más graves ocupan mayor potencia, mayor graduación para la corrección, ¿verdad? De ese tipo de problema de la vista. Creo que ya son las 6 o faltan algunos 5 minutos, pero vamos a hacer 2 ejercicios. Este se hace rápido porque es parecido a lo que hemos hecho. Y hay otro que es un poquito más largo porque es con la ecuación del fabricante.
Entonces voy a hacer este. Este lo voy a hacer más rápido, ¿no? Porque las ecuaciones, como les dije, ya hemos hecho algunos parecidos con los espejos, no parecidos por los conceptos, sino que por el tipo de ecuaciones con los que vamos a estar trabajando. Acá los tengo, este ya lo hice, pero los voy a ver para avanzar más rápido cuando los haga. Entonces leamos este y vemos qué información nos da. Quitamos un momento. Entonces, miren, pongamos los datos de este y lo vamos a hacer acá a la par. Tenemos un dato que la lente es biconvexa. ¿Eso para qué nos va a servir? Para los signos. Después evaluar en la tablita si nos va a decir si esa lente, si el foco es positivo, con esa lente se trabaja como positivo o como negativo para todo eso. Entonces, la palabra biconvexa en sí es un dato, porque nos va a servir para ir a revisar la tabla. Después tenemos que aumenta 2.5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que la ampliación es 2.5. Produce una imagen que, permítame que no alcanzo a leer qué dice ahí. Porque aquí tengo algo por ahí. Una lente biconvexa produce una imagen real e invertida de un objeto aumentada 2.5 veces. Entonces, ¿está bien ese M así como 2.5 o está malo? Si es aumentado 2.5 veces, ¿está bien que lo deje? Vaya, la pregunta es, ¿está bien así positivo o debe ser negativo? Y está bien positivo. Ahí tiene que tener cuidado porque aumentada, acuérdense lo que les dije, puede ser que sea positivo o negativo porque aumentada significa que el número es mayor que 1. Si es 0.80 es reducida, pero el signo es lo que nos dice si es invertida o derecha, y en este caso es invertida. Y eso invertida va en M. Los M negativos son invertidos. Entonces ese M tiene que ser negativo porque es una imagen invertida. Incluso yo me había equivocado, no le puse mucha atención. Acá lo tengo en el cuaderno y en el cuaderno lo había trabajado con positivo 2.5. Pero debe ser negativo porque es una imagen invertida. Después me dan la distancia al objeto, que es 20 centímetros. ¿Cuál es la distancia focal? Entonces, para la distancia focal, es como yo les digo, ¿qué ocupo por la distancia focal? Por ejemplo, 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre D0 más 1 sobre DI. Produce una imagen real. Real significa que está al otro lado. Si está al otro lado, el DI nos va a dar positivo al final. Nos tiene que dar positivo. Pero con esos datos, si se fijan, para encontrar el foco, yo ocupo el D0 y el DI. El D0 ya lo tengo, pero el DI no lo tengo. Ahora les pregunto, ¿cómo puedo encontrar el DI con los datos que yo tengo? Porque antes de proceder a encontrar el foco, a mí me hace falta este dato. Entonces, previo a resolver esa ecuación, tengo que resolver otra, donde yo puedo encontrar eso. ¿Qué ecuación me relaciona las cosas que ya tengo con el D sub I? Esta ecuación, la ecuación de M. Negativo D sub I sobre D sub 0. Ya tengo el DI, perdón, ya tengo el D0 y también el M. Despejando de ahí el DI, me voy a saltar ese paso porque incluso ayer hicimos uno que también teníamos que despejar el DI de esta misma ocasión. El DO pasa multiplicando, me quedaría negativo M por DO. Sustituir mis valores y me queda negativo por negativo 2.5. Ese negativo está afuera, está acá, ¿verdad? Y acuérdense que el M en sí también es negativo, entonces por eso va el negativo otra vez. Porque este negativo es parte de la ecuación, no me está diciendo que M es negativo, M tiene su valor y acá lo tenemos. La ecuación lleva un negativo y el M también es negativo. Y el de 0 de 20 centímetros.
Y ahora, negativo por negativo me da positivo y 20 por 2.5 sería 50. Ahora, vaya, eso es fácil, vaya. 20 por 2, 40, 20 por 3, 60. Eso está a la mitad, ¿verdad? Entonces 50. Y ahora yo me voy a... Ya puedo así encontrar esto. 1 sobre el foco sería 1 sobre 20. Al final el foco me va a quedar en centímetros. Porque si yo trabajo todos mis datos con centímetros, el del foco también. Entonces solo es de que trabaje el de sub 0 y el de sub i con centímetros. Y de sub i 50. Solo en el caso de potencia, cuando le mencioné las dioptrías y eso, sí tienen que trabajar con metros, porque esas dioptrías son metros inversos. 1 sobre f, un veintavo más un cincuentavo. ¿Cuánto da? Bueno, lo hago en la calculadora y ahorita les digo. Si tienen ahí, ustedes lo pueden ir haciendo también. Me da 7 cienavos. O sea, 7 sobre 100. Despejando para el foco, que es lo que me interesa a mí. Yo no quiero saber cuánto es 1 sobre el foco, sino que el foco. Entonces, el foco lo puedo pasar al lado de acá, ¿verdad? Acá arriba, al lado derecho, multiplicando. El 100 lo paso para acá. Y el 7 lo paso dividiendo. Entonces me queda que el foco sería 100 entre 7. Me da 14.29. Redondeémoslo a 14, porque si se fijan acá, él está trabajando solo con 2 cifras significativas sus datos. Entonces, este 14.28, redondeémoslo a que el foco es 14 centímetros. Y otra cosa, si el foco es positivo, ahí en la tablita les dicen qué tipo de lente es, entonces eso sería bueno que lo dejen en el examen. No, si ese no les habían dado, es biconvexa. Ustedes lo pueden comprobar, entonces, que este foco positivo corresponde a lentes biconvexas. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Habíamos hecho uno parecido ayer, solo con el tema de lentes, ¿verdad? Muy parecido a este. Como las ecuaciones son iguales, entonces también la forma de resolverlo es igual. Y vamos a pasar al otro ejercicio entonces, que es más difícil porque es una ecuación que no hemos visto. Es más difícil en el sentido de que todavía no hemos hecho de esos ejercicios. Este ejercicio. Ya es el último que haríamos para cerrar, ¿verdad? Entonces unos aguanten un poquito más, unos 7 minutos más. Un optometrista prescribe anteojos de corrección con más 1.5D de potencia. El fabricante de lentes toma un vidrio, materia prima, cuyo índice de refracción es 1.6 y que tiene una superficie delantera convexa de 20 centímetros de radiocurvatura. ¿A qué radiocurvatura debe tallar la otra superficie? Acuérdense que estamos viendo esto, ¿verdad? Esta ecuación. 1 sobre F, N1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí tenemos esto. Después nos va a decir si el F nos va a dar positivo, que la lente es convergente, y si es negativo, que es divergente. Y entonces vamos a usar esta ecuación. Nos están pidiendo el foco, también nos dan N, nos dan el radio 1. Perdón, no nos piden el foco, nos están pidiendo el radio 2, nos dan R1, nos dan N, el foco no lo dan. Pero el foco lo podemos encontrar con esta ecuación, porque si nos dan la potencia. Entonces, con esta ecuación, despejamos la potencia, encontramos la potencia. Potencia 1 sobre F. Y tenemos esta otra ecuación, 1 sobre F, N-1 más 1 sobre R2. Entonces, miren, voy a poner aquí primero los datos, mis datos de entrada. Esto lo voy a poner escrito mejor porque no, muy bien la letra. Esto. Dejémoslo. No lo puedo borrar. Entonces, datos
La potencia es 1.5D positivo. N 1.6. Y el radio 1, 20 centímetros. Nos piden el radio 2. Miren, yo ya sé que la fórmula que lleva el radio 2 me pide el foco, yo no lo tengo, pero con una ecuación previa yo lo puedo encontrar, entonces lo voy a hacer antes para no después no volver para ya tenerlo cuando lo ocupe ese dato. Entonces, el foco, la potencia es 1 sobre el foco y el foco es 1 sobre la potencia, son ecuaciones recíprocas. Entonces, foco 1 sobre potencia. 1 sobre 1.5 diadas. Uno sobre 1.5. Esa D me equivale a metro a la menos 1. Y 1 entre 1.5, a ver cuánto me queda. Me queda 0.66. Lo voy a redondear a 0.67 metros. Y básicamente el foco es 67 centímetros. Voy a borrar todo eso del foco porque ocupo bastante espacio para el otro cálculo, pero lo voy a dejar apuntado por acá. Foco, igual ya lo encontré, ¿verdad? No es dato, pero lo encontré con un cálculo sencillo. Entonces ya tengo mi foco. Ahora sí tengo que aplicar aquella ecuación y encontrar el radio 2, porque ya tengo todos los datos. 1 sobre foco igual a n-1 por 1 sobre radio 1 más 1 sobre radio 2. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una sería despejando para R2 y sustituyendo todos los otros valores. Otra sería ir sustituyendo y R2 la voy dejando ahí y hasta el final la despejo. Yo la hice de esa manera porque me pareció una forma fácil de hacerla, despejar hasta el final, porque ya solo me quedo con un valor numérico. Entonces yo la voy a hacer de esa forma, como la hice. Si ustedes la quieren hacer primero despejando, la pueden hacer, ¿verdad? Y miren, esta ecuación, el foco va en centímetros. Si yo dejo todo en centímetros, al final el redondo me acá en centímetros. ¿Por qué? Porque el índice de refracción N no tiene unidades. Es un valor adimensional. Y todo aquí, si yo lo trabajo en centímetros, el R2 me acaba en centímetros. En la que sí tienen que trabajar obligatoriamente con metros es la que acabo de encontrar en F igual a 1 sobre P. Pero el foco yo lo tengo en centímetros, entonces acá lo puedo trabajar todo en centímetros. Entonces solo en aquella ecuación, la que trabaja gente, sí tiene que ser todo en metros. 1 sobre 67 igual a que n-1. Ese lo voy a hacer de un solo para no copiarlo, para que ya me quede la respuesta. 1.6 menos 1, 0.6. Multiplicado por 1 sobre 20 más 1 sobre R2, que es lo que estoy buscando. Entonces, este 0.6 yo lo puedo pasar acá. Como aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Multipliquen 67 por 0.6, me da 40.2. Miren, esto es bien raro lo que voy a hacer. Quizás no sea correcto, pero ¿por qué no es correcto? Porque tengo ahí una fracción mezclada con un decimal, ¿verdad? Lo más correcto es que ustedes mejor ya hagan la división y dejen el valor que corresponde.
ya en decimales, entonces sería dividir 1 entre 40.2. Entonces lo voy a dejar mejor de esa manera. 1 entre 40.2 me da 0.025. Aunque si ustedes lo dejan así, es que si ustedes le ingresan eso como fracción a la calculadora no se lo va a resolver. Pero les voy a dar un truco cómo lo pueden resolver. Mejor dejémoslo así porque me sale me va a salir el dato más exacto. Pero les voy a enseñar esa forma de cómo la calculadora les va a poder entender. O sea, este número es raro porque es una fracción con el decimal. Entonces la calculadora, si usted lo ingresa, no lo entendería así. No lo podría interpretar. Entonces, voy a seguir acá. No, por acá arriba. Más arriba. Entonces, 1 tengo sobre 40.2, que usted ya lo podrían haber pasado a decimales. Y 1 menos 20, el resto. ¿Qué pasa si ustedes ingresan este dato a la calculadora? No le va a entender, pero no sé, no lo he comprobado, pero yo creo que no les va a entender. Entonces, ¿cómo les puedo entender? Que ustedes esto, en vez de ingresarlo como una fracción, lo ingresen como una división. Ustedes pongan, abre paréntesis, escriba 1 y después no el símbolo de fracción, sino que el entre. 1 entre 40.2, cierro paréntesis. Los que tienen calculadora a mano, háganlo. Después ponen menos, abren paréntesis y ponen la otra división en otro paréntesis. 1 entre 20. ¿Cuánto les da? A ver. Ya eso sí se lo va a dar como una fracción. Díctenmelo a ver cuánto les da eso. Porque quiero saber si les quedó bien también. Si me entendieron cómo ingresarlo a la calculadora. Repito, paréntesis 1 entre 40.2, para que lo entienda como una división, cierran paréntesis, menos, abren paréntesis, 1 entre 20, cierran paréntesis. ¿Cuánto les da? Me da negativo 0.025. Ajá. Eso es 1 sobre R2. Pero yo no quiero 1 sobre R2, yo quiero R2. Entonces, este R2 lo paso multiplicando acá. Negativo 0.025 R2 igual a 1. Y eso que está multiplicando ahí pasa dividiendo. 1. Fíjense que me vuelve a quedar algo raro porque eso está dividiendo, ¿verdad? Pero, o sea, matemáticamente sí se puede, pero no sé si la calculadora se lo va a entender. Entonces vuelven a hacer lo mismo. En lugar de ponerle como fracción, le ponen entre. 1 entre ese valor. ¿Cuánto les queda? 40 me parece que queda, porque ya lo había hecho. Negativo 40. Sí, negativo 40. Y centímetros, porque ya es la respuesta final. Otra cosa, cuando el radio me queda negativo, acuérdense que había una tablita. Voy a ver si puedo revisar esa tablita. Entonces, ¿a qué radio curvatura? Ustedes pueden dejar esa respuesta. Esta es para la ecuación del fabricante. Entonces, fíjense, R es negativo, acá, ¿verdad? Voy a poner el mazo aquí. R es negativo, ¿qué dice? Superficie cóncava. Entonces, ese otro lente va a tener una superficie cóncava. Entonces, acá le pueden poner lente cóncavo. Acá va. Lente cóncavo. Entonces, miren, este F lo encontraron fácilmente con aquella ecuación. Y esta ecuación, si se fijan, para mí es muy fácil trabajarla así. Primero solo estoy sustituyendo los números y hasta el final despejar R2, porque miren cómo me quedó R2 acá. Simplemente lo pasé multiplicando y estoy viendo. Si ustedes se ponen a despejar R2 de acá, les va a quedar algo bien feo. La fórmula que les va a quedar va a ser bien complicada. O sea, ahí puede ser que se equivoquen en el despeje. Pero ya es decisión de cada uno, ¿verdad? Si ustedes son buenos trabajando con despejes, lo pueden hacer también de esa manera. Y si se les complica un poco, lo mejor es ir sustituyendo los datos y hasta el final que ya nos quede un valor, porque todos los otros tienen valor numérico, ¿verdad? El F tiene valor numérico, el N también. Entonces, si van aquí despejando, ¿verdad? Porque este 0.6 lo pasan dividiendo, pero no es tan difícil. Después acá nos queda 1 sobre 20. Este 1 sobre 20, como está sumando, pasa restando. Entonces me queda 1 sobre 40.2 menos 1 sobre 20. Hago esta resta como les enseñé en la calculadora, ¿verdad? En vez de tomarlo como fracciones, esto tómenlo como una división. Les queda negativo 0.025 y ahora despejan el de R2. Pasa multiplicando
Aquí nos queda solo el 1 al lado derecho. Y después, para despejar el R2, este negativo 0.025 pasa dividiendo, hace una división y les queda negativo 40 centímetros. Entonces, eso, les digo por eso que lo traten de esa manera mejor, que hasta el final despejen. Por eso les dije que había dos formas de hacerlo. Y para mí, en lo particular, esta se me hace la más fácil. Trabajar primero los números y hasta el final despejar lo que andaba buscando. ¿Les queda alguna duda con este ejercicio? Entonces ya con lo que hemos visto ya pueden hacer la prueba, ¿verdad? El lunes hay una prueba a las 11:15 está programada de estos temas de esta semana. Cualquier duda me la pueden consultar, ¿verdad? Por WhatsApp me pueden escribir para preguntarme o al correo, ¿verdad? jorgesalgado21@gmail.com. Y no sé si tienen alguna duda ustedes. Licenciado, ¿cuándo se nos va a dar la revisión del examen? Esa se la voy a dar el lunes de esta semana que viene, entre lunes y martes. Si alcanzo a revisar todo, creo que ese día no les voy a dar clase para poder avanzar en eso, porque y de todos modos nos queda martes, miércoles y jueves para los temas de la otra semana. Entonces ese día van a hacer la prueba y lo voy a revisar y ya en la noche se los estaré mandando a su correo o en la plata. Voy a ver cómo se los envío, si a cada quien individualmente, por WhatsApp o por correo, pero sí, entre el lunes en la noche y el martes en la mañana ya tendrían la revisión de ese examen. Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces eso sería todo y los espero. Yo les aviso por WhatsApp cómo vamos a estar con la clase el lunes, sí, para confirmarles eso de que no va a haber clase, ¿verdad? Pero, y si hay prueba, recuerden el lunes, entonces nos vemos entre el lunes y el martes. Yo les voy a avisar ahí por el domingo en la noche, les aviso. O sea, eso todavía no está 100% seguro de que no vaya a haber clase el lunes, pero sí es muy probable. Entonces, les aviso luego cómo quedamos con ese tema y eso sería todo y hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bueno, feliz tarde.